Doble pedal. Hay muchos factores a tomar en cuenta cuando se toca el doble pedal. ¿Qué factores son los que más influyen? La tensión del parche, la configuración del pedal, si lo tienes muy tenso, muy suave, si tienes el mazo muy para atrás, muy para adelante. Yo voy a pasar por encima de eso. Eso lo tienes que ver tú en tu casa. Tienes que buscarlo tú por tu cuenta, lo que más te convenga. Después de eso, puedes hacer los ejercicios que yo estoy haciendo. Los ejercicios que yo suelo practicar mucho son tocar con el pie izquierdo lo más que pueda. ¿Por qué? Para practicar, para entrenarlo y para tenerlo más fuerte como el pie derecho. Cosas como esta. Tocar con el pie izquierdo ayuda, porque es lo que normalmente nunca hacemos, solo llevamos el tiempo y ya. Recomiendo que toques la música que a ti te gusta siempre con el pie izquierdo, por ahí. Otra cosa que recomiendo es hacer ejercicios liderizando con el pie izquierdo. Por ejemplo, hacer este ejercicio por bastante tiempo ayuda también. Tienes que buscar la velocidad que más se acople a ti. Si ves que no duras mucho, que no aguantas, baja el tiempo. Otra cosa que me gusta practicar bastante es liderizar con ambos pies. ¿Cómo es eso de liderizar con ambos pies? Cuando estoy tocando el doble pedal, lo común, lo más normal es que liderices con el pie derecho. Eso quiere decir que lleves el tiempo del pie derecho igual que la mano derecha. Es decir, quiere decir que el pie izquierdo siempre va a ir en contratiempo. Pero puedes practicar también liderizar con el pie izquierdo. Eso quiere decir que el pie izquierdo va a llevar el tiempo al igual que la mano derecha. Como si fuera el hi-hat. Esto es bueno porque te ayuda a entrenarte el pie también, ya que cuando tocamos doble pedal, solemos empezar con el pie derecho. Y hay ritmos que suelen alternarse. Y siempre es mejor tener el control de todo eso. Por ejemplo, si te cuesta un poco hacerlo, puedes practicarlo incluso pisando el hi-hat. Y es como si llevaras el tiempo. Por ejemplo, como se tocaría comúnmente, quedaría el hi-hat en contratiempo. Y puedes practicar de repente hacer alternando esos golpes, un poquito más lento. Otro ejercicio que suelo hacer bastante para ir calentando y entrando en forma es hacer frases lineales. Cosas como esa, de repente un poquito más lentas.
Practicar esto por mucho tiempo te ayuda a tener más control en los pies. Y alternando entre mano y pies, puedes descansar si estás muy cansado. Esas son las simples cositas que yo hago para practicar. En ternario, pues igual, trato de llevar el tiempo y cuestión, alternando. Bueno, también recomiendo eso, cuando toques ternario, comiences con el pie derecho liderizando, pares y después comiences con el pie izquierdo liderizando con el pie izquierdo. Utilizando el hi-hat para que veas cómo estoy en tiempo y en contratiempo. Y una vez que hayas practicado esto, acuérdate que esto lo tienes que practicar a tu velocidad, con tu configuración de pedal y parche. Yo lo estoy haciendo para que veas lo que yo hago, pero lo puedes hacer bastante lento. Siempre que te sientas incómodo y que no puedas hacerlo, baja la velocidad. Practica con metrónomo para que tengas el control de a qué velocidad estás yendo. Paciencia y constancia.